El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Tertulia de viernes en Apuntes y Resumen. Análisis, reflexión y debate. Tertulia de viernes en el Noticiero Central. Hola, muy buen mediodía para todas y todos. Aquí estamos en el Noticiero Central de Radio Universidad de Rosario en FM 103.3. También online desde cualquier parte del mundo podés sintonizarnos en www.radio.unr.edu.ar y también en nuestra aplicación que se llama Radio UNR y con el mismo nombre podés sintonizarnos en YouTube. Entrás a YouTube, buscás Radio UNR y está transmitiendo en vivo y en directo lo que es Apuntes y Resumen, el Noticiero Central y hoy Tertulia de Viernes. 12:08 en toda la República Argentina, continental, insular y antártica. Jorgelina Giva, ¿cómo anda usted? Muy buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo va? Bienvenidos. Episodio de viernes, feriado, señor, 21 de noviembre de 2025 de Apuntes y Resumen. Bienvenidos a este episodio de Apuntes y Resumen, decíamos en modo tertulia de viernes. Llovió anoche finalmente un montón sobre la ciudad de Rosario, lo habíamos anticipado, bajó un montón la temperatura también, está, pero divino para pasar la tarde leyendo, mirando el río para disfrutar del feriado, nosotros trabajando por un rato aquí en la radio de la UNR, por supuesto hasta las 14, 19:07 la temperatura, decíamos fresquito, bajó ¿cuánto? Como 15 grados, 12, 13 grados respecto a ayer. A esta hora nos estábamos cocinando. Humedad del 71%, viento del sur, no va a llover más, al menos hasta mediados de la semana que viene, y después de este respirito de hoy, mañana, el domingo todavía, volverá por supuesto a subir la temperatura máxima, rozando, superando incluso los 30 grados a partir del lunes. Bienvenidos Licha Leoni, Diego Fiori, Marcos Brodo, todo el equipo de Apuntes y Resumen hasta las 14, atentos, leyendo el intercambio con ustedes, oyentes. Televidentes no, streamvidentes, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Cuando nos miran por el streaming. Sí, me gusta streamvidente, ¿eh? Y si no existe me encantó neologismo. Es una tremenda delación de edad, televidente, pero bueno, podría haber dicho cosas peores. Por supuesto que sí. Pero bueno, se entiende el concepto, ¿o no? Por supuesto. Ayer le preguntaba a mi hija, perdón, si sabía lo que era un contestador automático. ¿Y qué te dijo? Se mató de la risa, me dijo que obvio que sí. Le dije, obvio que sí, pero nunca lo usaste. ¿Lo usó alguna vez o no? Pero por supuesto que no. Que no, directo, claro. Buzón de voz en el mejor de los casos que tampoco lo usan. Pero ¿por qué no se llaman por teléfono, chicos, los jóvenes? Yo te iba a preguntar algo. ¿Quién habla por teléfono de los 25 años para abajo? No, no existe. Y estoy siendo bueno, me podría decir 30. De 30 para abajo, ¿quién habla por teléfono hoy en la República Argentina? Nadie. Me parece que en el mundo incluso. No Sí, lo podemos chequear, pero bueno. Voy acá. Podemos jugar con eso. Bien, Agustín Rossi, bienvenido a la tertulia de viernes. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Lo recibimos de esta manera informal porque estamos en tertuleando. Vamos a hablar de política, de economía, de soberanía, de 20.000 millones si llegan o no llegan. Pero hay un dato, Agustín, que sabés muy bien porque tenés el timing, el termómetro popular, que tenemos que revelar qué pasó con Rosario Central. ¿Cómo es esto de que que ganamos por decreto? Lisandro Leoni tiene la ardua y pesada tarea de explicar qué está pasando. Pará, antes que nada, ¿sos hincha de algún club? De River. De River, ahí está, de River. Bueno, Rosario Central salió campeón ayer al mediodía. Sí, efectivamente, se alzó con Ahora la estamos copa. pidiendo que nos corresponden 2 estrellas más a nosotros. Retroactivo. Ahí digamos, está, ¿no? ¿Viste? Yo sabía que con Agustín íbamos a poder Es como cuando dilucidar. cambia una ley, hay que aclarar muy bien si tiene La o no ley más retroactividad. La ley más benigna. Principio de progresividad y no regresión. Claro, la ley más benigna. Totalmente. Digamos. Hay que ver si es retroactivo o no, porque, por ejemplo, Vélez ayer También dijo, uno. Claro, Vélez ayer dijo a través de su técnico Guillermo Barro Esqueloto diciendo, che, nosotros el año pasado fuimos los primeros de la tabla anual. También nos tienen que dar el título a nosotros. Bueno, lo que pasó fue un cambio de reglamento sobre la marcha de lo que es la Copa de la Liga del fútbol argentino. A principio de año se estableció que este año iba a haber 2 copas de la Liga, la del primer semestre y la del segundo semestre, apertura y clausura, que estaba la Copa Argentina y que había 2 copas por jugar. La Supercopa Internacional, que le iba a jugar el primero de la tabla anual con el ganador de la Supercopa Argentina, que es una copa que se juega entre los 2 ganadores de las 2 copas de la liga. Y también estaba el ganador de la Copa Argentina, que también se disputa ahí, que es Independiente Rivadavia de Mendoza. Bueno,
no había título para el que más puntos saque en la tabla anual. Ayer, en una reunión del Consejo Directivo de la Asociación de Fútbol Argentino, que se desarrolló en la sede de calle Viamonte, allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estableció que se iba a premiar a partir de ahora y a futuro con una estrella y con el título de campeón de la liga a quien tenga la mayor cantidad de puntos en la tabla anual. En este caso fue Rosario Central, que tuvo un año espectacular en lo deportivo, perdió 2 partidos, solamente 2 partidos en el año. Uno de ellos lo pierde por penales contra Huracán en el último anterior, cuartos de final, creo, de la Copa de la Liga del año pasado, y el otro partido lo perdió contra Independiente el fin de semana pasado, ¿sí? Verdaderamente una campaña excepcional del equipo de Arroyito, y termina consagrando a Rosario Central. Hay muchas críticas porque se cambiaron las reglas sobre la marcha. Sí, vale aclarar que ese fue un pedido que se venía haciendo desde hace mucho tiempo, desde River y Boca, y otros clubes. Un campeonato por tabla anual. Que haya un campeón por tabla anual. Claro, porque son los dos equipos que habitualmente... que la mayoría de los años tiene la mayor cantidad de puntos, ¿no? Y pedían eso. Bueno, se concretó. No se esperó el 2026 y se coronó campeón Rosario Central ayer al mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Publica un tuit, el Club Estudiantes de La Plata. Se ve que está sangrando, herido, molesto, y dice: el Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título campeón de Liga 2025. Bueno, sí. ¿Los dejaron afuera? ¿Estaba presente uno de los dirigentes? No estaba presente Juan Sebastián Verón, que es el presidente de Estudiantes de La Plata. Todo indica que está en Miami, porque también es propietario de un club allá. Estaba presente el vicepresidente de Estudiantes de La Plata, conjuntamente con los demás dirigentes de los clubes del fútbol argentino. Forma parte de las internas. Lo que dicen es que se habló de hacer un reconocimiento a Central, pero no se explicitó que ese reconocimiento significaba el título de campeón. Exactamente. Claro. Que iba a arrancar en 2026 esto de campeón. Una cosa así. ¿Viste? Cuando decís, bueno, estamos votando, está todo lee la mitad de las cosas. Muy embarrado. ¿Lo que discuten es el estrés o no? No, yo creo que lo que genera es la discrecionalidad de Tapia. Pero total, claro, absoluta. Sí, la discusión es la discrecionalidad de Tapia. Después que Central es el mejor equipo del año. No hay duda. Claro, todo eso no está en discusión, lo técnico bien. Como el año pasado fue Vélez, exacto, el Vélez de Quintero. Eso está bien, y me parece que está bien que se le dé el título de campeón. Pero me parece que la crítica es a la discrecionalidad con que se maneja el fútbol argentino. Exacto. A partir del poder que tiene Tapia, poder relativo muy superior al resto de los clubes a partir del éxito de la selección. ¿Es así? Claro. Sí, sin lugar a dudas. Y que tiene una Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Y que tiene una Copa del Mundo a la vuelta de la esquina y que la va a volver a jugar Messi. Exacto. Y bueno, entonces me parece que es como el antídoto bajo el cual se ampara todo, ¿no? Porque venimos además sumando escándalos. Licha pensaba, ya ni sé cuántos campeones hay por año en el fútbol argentino, un montón. Hemos perdido, a mí me encanta el fútbol, pero perdí hace años tanto el registro de cómo se arman los torneos, porque los han cambiado muchísimo en los últimos años también, como casi te diría de quién es el último campeón, porque hay un montón de campeones y un montón de maneras, o quién desciende o quién no desciende, y me parece, yo personalmente me parece un papelón lo de ayer. Y no quita que soy muy, muy centralista y que pienso que Central fue lejos el mejor equipo del año, que juega el mejor jugador del torneo argentino o uno de los mejores del mundo como es Ángel Di María, y que merecía el título de mejor del año. Ahora, así como fue, es una vergüenza, es un tiro en el pie innecesario. Sí. Para mí es una embarrada innecesaria. Yo coincido con Agustín en que lo que se critica es la discrecionalidad de Tapia y las formas, ¿no? Cuando se cambian las reglas del juego, cuando el juego está en marcha.
Sí, por supuesto. Pero cuando se cambian las reglas del juego, cuando el juego está en marcha, y a nadie le gusta. A veces ya estamos jugando el juego de la Boca, tiramos el dado, me toca 6, pero me descontá o ahora, me sumá un punto. Sí, ve, no, pará, si empezamos a jugar de otra manera. Y podemos ir ampliando ya la charla también. Vamos, porque directo. Estamos con un referente de la política argentina como Agustín Rossi. Es un poco la época. Da la sensación que no hay límite de nada, que no importa lo que pueda decir la ley hoy o mañana o pasado. Que no hay reglas del juego, que no hay casi registro de lo que es verdad o lo que no es verdad. Puede ser verdad cualquier cosa. Hay alarmantes, impresionantemente bajos índices de vacunación. Lo habrán leído. Sí. En Argentina también, además de en otros países del mundo, porque mucha gente piensa que las vacunas no sirven, no tienen sentido, que son una mentira de un grupo de laboratorios o de científicos o de gobiernos, conspiroides, al punto de afectar la salud tuya, de tus hijos. Sabemos que el efecto vacuna es el efecto rebaño. Si no te vacunas vos, si no vacunas a tus hijos, no solo es una decisión que tiene que ver con vos o tu núcleo familiar, sino que tiene que ver con la vida en sociedad, como colectivo. Me parece que es un poco, insisto, vimos, y también lo comentábamos con los chicos, y podemos ir derecho a la política, se está investigando la estafa Libra, una estafa que fue cometida en directo a nivel global desde las redes sociales de un presidente de un país, y parece que no pasa nada, en definitiva, o que se puede estar discutiendo de esto y de un montón de otras cosas en simultáneo y en paralelo. Meto lo del fútbol, que me parece, insisto, un papelón en esto. Y los campeones del mundo podrían también ya sacarse un poquito la piel de la inmunidad que les dio esa estrella que festejamos todos a morir, y alguno quizás animarse a decir algo también. No estaría mal. ¿Cómo lo extrañamos? Diego Armando, ¿o no? Todos los días de mi vida. Pero bueno, me parece que son varias cosas, digamos, ¿no? Y hay un parámetro común, digamos, ¿no? Que es cuando, digamos, ¿qué es lo que pasa con el caso Libra hoy? O con el caso Andis. Tienen menor repercusión en el conjunto de la sociedad porque la sociedad todavía está bajo el influjo de las burbujas del triunfo electoral del mileísmo el 26 de octubre. Si los cuadernos de Calvete se hubiesen conocido un mes antes de las elecciones del 26 de octubre, quizás el escándalo hubiese sido mucho más fuerte, muchísimo más intenso. Y en algún lugar vos fíjate que tiene una diagonal con lo que charlábamos recién sobre el fútbol, digamos, ¿no? Lo de el gran acierto de Tapia, que lo que le da poder a Tapia fundamentalmente, además de los acuerdos con la mayor cantidad de clubes y con los clubes del interior y con los clubes de las divisiones inferiores y demás, no divisiones inferiores, de las ligas inferiores, le da el hecho de haber ganado el Mundial, de haber ganado el Mundial con Messi, y bueno, y todo eso te genera una situación de esas características. A mí me parece que todas esas cosas después siempre encuentran un momento en donde la mirada deja de ser una mirada indiferente o deja de ser una mirada indulgente, y al contrario aparece fuertemente la crítica, fuertemente lo que estamos pensando que tendría que aparecer ahora en el conjunto de la sociedad, en la masificación de la sociedad. Como decir, es una etapa distinta. Viste, yo tengo 66 años, viví la dictadura. A mí no me cuentan, no lo leí en los libros de historia, los obleas diciendo los argentinos somos derechos y humanos. Yo escuchaba en los bares y demás. Yo vine a estudiar en Rosario en el año 77, cuando la gente decía por algo será, algo habrán hecho, por algo se la llevaron. Esto también es así, esto también es parte de la sociedad argentina, ¿no? Y después un día apareció en la revista Gente, la vieja revista Gente, un par de tumbas CNN, y en ese momento todo el mundo hablaba de los desaparecidos y de las torturas. Bueno, festejamos el Mundial. Festejamos del Mundial del 78, gritamos los goles, y a 300 metros, 400 metros estaban torturando en la ESMA, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay que tratar de ver el momento, de no deprimirse, de no abatirse por este tipo de
por este tipo de circunstancias, y lo que uno tiene que hacer es no acomodarse al discurso hegemónico, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero, lo que me parece que es valioso, digamos, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, hay un discurso, no sé si hegemónico, pero dominante. Claro. Lo digo ya desde la política. Pareciese que Milei no nos ganó 40-35, que nos ganó 80-20, ¿no? Y ese 40 está sobre representado en los medios, en los streamings, pero también en el discurso general, y el 35 parece que está subrepresentado. Y es más, por ahí te presionan y te dicen, ustedes tienen que ir a apoyar para darle institucionalidad o gobernabilidad al gobierno de Milei, ustedes se ponen a todo. Bueno, nosotros tenemos que ir a representar al 35%. No, al 40%, a Milei que lo represente y que lo defiendan los que salieron votados por ese 40%. Yo tengo que defender a los que me votaron a mí, a los que yo me comprometí con ellos, y yo me comprometí que estoy en contra del modelo que expresa el gobierno del presidente Milei. Por eso digo que lo importante es no caer en lo que puede ser en un determinado momento el discurso dominante, no quiero decir hegemónico, que además, bueno, en el caso de la derecha siempre está más fomentado fundamentalmente por todos los medios por todo lo que significan los medios de comunicación hegemónicos, que son los que levantan todo este tipo de circunstancias. Y hoy las redes, fundamentalmente. Bueno, las redes, eso es así, ¿no? Me parece que esto... Después, viste, es todo muy cambiante. En la política, no sé. Ahí leía que Trump lo va a recibir a Mamdani, ¿no? Sí. Que es el intendente electo, el jefe de gobierno electo de la ciudad de Nueva York. Musulmán, inmigrante, se autodefine como socialista, se percibe como socialista, 34 años, no lo apoyó ni la cúpula del Partido Demócrata, el único que lo apoyó fue Bernie Sanders. Y en la ciudad más importante de Estados Unidos, una de las ciudades más importantes del mundo, gana un personaje que dice, voy a aumentarle impuestos a los ricos, el transporte va a ser gratis, va a haber guardería gratis para los pibes, y otra cosa más que había dicho en el mar. Y mercados accesibles, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un escenario de mucha movilidad. Miro las elecciones y digo, a principios imaginémonos, febrero de este año, sí, todo el mundo decía, gana Milei, sí, arrasa, el peronismo dividido, no se sabía si iba a ir, bueno. Después apareció la elección de septiembre. Ganamos en septiembre, ganamos en la provincia de Buenos Aires, 14 puntos, todos nos subimos arriba al Paravalancha, no nos bajaba nadie, digamos, ¿no? Bueno, y después bombo, bandera, todo. Y después terminó siendo la elección que terminó siendo. Entonces, a mí me parece que hay que, al menos, me lo digo para mí mismo, y se lo digo, el otro día lo dije a mis compañeros de la sede del Consejo del Partido Justicialista, nosotros tenemos que tratar de analizar la realidad un poco más allá de la espuma, digamos, ¿no? Dejar que baje la espuma y analizar la realidad mucho más profundamente, qué es lo que está pasando. El peronismo, digamos, por ejemplo, en el análisis político se le dedica poco tiempo a la desaparición de Provincias Unidas, que son provincias hundidas, digamos, ¿no? Y la verdad que no era una cuestión menor, porque era el plan B de la derecha. Digamos, la derecha era, si lo de Milei no funciona bien, armemos la oposición a Milei, que sea oponernos para algo, pero que no cambie nada, digamos, ¿no? Bueno, y la realidad es que ha quedado simplemente establecido como la única oposición al gobierno de Milei, para nosotros, el peronismo, que tendrá que asumir que tiene un piso alto, 35%, pero que tiene un techo que no le alcanza ese 35% para ganar. Quedémonos acá hurgando este punto. ¿Cómo construir mayoría? ¿Cómo construir mayoría electoral también? Pensando en el 27, queda muchísimo tiempo de transcurrir, muchísimo trabajo también de territorio, que eso los partidos grandes de la Argentina lo saben hacer y muy bien. Pensando en esto, ¿cómo hablarle al 60% que no votó a Milei? De ese 60%, un 30-35% le pertenece al peronismo, y sin duda que hay un 10-15% que vuelve a ser el ariete a descifrar y a conquistar también. Hay una
una intelectual norteamericana que habla del optimismo de la crueldad, ¿no? ¿Qué sería el optimismo de la crueldad? Significaría cómo alguien vota, que no llega a fin de mes, vota a un gobierno que le va a garantizar que va a seguir sin llegar a fin de mes. O como un pibe estudiante universitario de la universidad pública vota a la Libertad Avanza sabiendo que el gobierno de la Libertad Avanza quiere destruir la universidad pública. Digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede? A un jubilado que le recortan medicamentos y jubilación. Y tenemos una cantidad de cuestiones de esa característica. Bueno, da una cantidad de elementos, da una cantidad de justificaciones, pero dice, en algún momento ese optimismo de la crueldad se rompe. Y uno creería que esa ruptura se va a la rebeldía. Ajá. Pero no se va a la rebeldía, se va a la indiferencia. Entonces, sobre eso es lo que nosotros tenemos que fundamentalmente trabajar. Identificar claramente cuál es ese colectivo de los indiferentes. Que yo, esto ya es mío, aproximo, absolutamente debatible y irrefutable lo que voy a decir. Yo creo que ese colectivo de indiferentes, de quizás, para precisarlo más, alguien que votó a Milei con esperanza, con expectativa de que iba a cambiar y demás, y que ahora está desahuciado, no quiere saber nada con Milei y demás, pero que se quedó en su casa, no fue a votar ninguna alternativa de la oposición. Me parece que ese indiferente es un indiferente para con la política. No es alguien que se queda en su casa, esa noche, ese sábado, ese domingo se quedó a comer un asado, se tomó un par de vinos, se fue a tomar a las 7. No. Digamos, no es alguien que crea que solamente la salida es individual. Quizás sea alguien que sea indiferente con lo político, que tenga distancia con lo político, pero va a la parroquia de su barrio a trabajar. Claro. Se junta con un grupo de vecinos para levantar el club del barrio, o la vecinal, o participa en la cooperadora, de la escuela. Entonces, ¿qué pasa con ese sujeto, con ese ciudadano o ciudadana que, por ejemplo, siente que vale la pena participar en el club de su barrio, porque si participa en el club de su barrio, si hacen una pollada, si venden pollos y demás, van a tener la plata necesaria para pagarle a los bañeros en el verano para que su hijo pueda tener una pileta, claro, en donde ir durante el verano? Bueno, ¿cree que el voto, vote para un lado, vote para el otro, no es la herramienta que le permita modificar nada, pero que su participación en el club de barrio, en la cooperadora, puede modificar algo de su vida? Digamos, no, muy simple, dice, lo voy a tener a los pibes toda la siesta en casa, en el departamento o en mi casa, y ahora van a poder estar en la pileta. Entonces me parece que uno de los desafíos del peronismo en el futuro es ver de qué manera nosotros logramos hacer contacto, tender un mínimo puente entre aquel que participa, que cree que tiene una mirada más solidaria, que tiene una mirada más colectiva, pero que está descreído con la política, que cree que la política no le va a modificar nada. Bueno, ahí me parece que esa es una de las tareas que nosotros tenemos que hacer, acercándonos a esos lugares y a esos ámbitos, digo, nuestros militantes acercándonos a esos lugares y a esos ámbitos, porque mira, pasan cosas, digamos, un militante nuestro se dedicó hace 2 años a recuperar un club de barrio, no voy a decir el nombre. Entonces se fue, viste que muchos clubes de barrio están dominados por el bufetero, sí, viste, bueno, lo recuperó. Fue a la municipalidad, o tienen la personería jurídica caída, que también es un bardo, y hizo todo, y se movilizó una cantidad de gente del barrio, digamos, claro, ¿no? Alrededor, y lo logró movilizar él, digamos, ¿no? Y entonces un día en una reunión de nuestra agrupación alguien le dice, bueno, ¿podemos hacer algo en el club del compañero que recuperó? Y el compañero dice, no, si yo meto la política acá, ahora todos los que se me vinieron del barrio se me van. Entonces, pero está bien que esté él ahí, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces que sea un punto de referencia. Me parece que esa es una de las cosas que el peronismo, a mi criterio, tiene que tratar de hacer en estos 2, que no son 2 años, ¿viste? El año que viene nosotros sobre mediados de octubre, noviembre, tenemos que tener un escenario electoral claro, tenemos que ver cómo hacemos.
porque la política también tiene un nivel de dinamismo enorme, ¿no? Digamos, ¿no? Y después, bueno, ¿cómo reconstruir la mayoría? Bueno, eso para mí, yo defino, eso que describí recién es la acción vertical. Después hay una acción horizontal. La acción horizontal es el peronismo tiene que convocar a un gran frente que incluya desde los desencantados del PRO hasta la izquierda. Y vamos a decir, pero eso es imposible. Bueno, hay que utilizar inteligentemente el sistema electoral. Digamos, ¿no? El sistema electoral de boleta única te puede permitir a vos que vos tengas tu candidato a presidente, tu candidato a la lista de diputados nacionales, y que haya otra lista de diputados nacionales, por izquierda o por derecha, que apoye a tu candidato a presidente. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, y dicho esto, cosa horizontal, dicho esto, definición política que tiene que tener el peronismo. Agustín, ¿qué es que lo el que peronismo tiene que armar para diseñar una estrategia para ganar en primera vuelta? Las 2 veces que fuimos a Balotage, perdimos. Sí. Perdimos con Scioli, perdimos con Massa. Vos me decís, bueno, pero eso te cambia en algo, sí te cambia. Porque tenés que mirar más para allá que para acá. Digamos, tenés que mirar más hacia la izquierda que hacia la derecha, porque si no, vos cada vez que pensás que vas a ganar en la segunda vuelta, tenés que decir, bueno, vamos a buscar un candidato que no solamente sea el mejor candidato, sino que además, para nuestro espacio político, sino que además sea un buen candidato o tengan una buena mirada los votantes de otro espacio político. Entonces, la propuesta política termina girando en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, tratás siempre de rascar votos en el medio, y yo creo que hay que rascar votos en los extremos. Me quedé pensando en los desencantados del PRO. ¿Cómo conquistarlos? Déjame cerrarte Sí. esta idea nomás. Pensando en la aparición electoral, que fue su primera experiencia de Provincias Unidas, que coquetea más con el PRO que con el peronismo. Sí. Y muchos desencantados del PRO, pero que sin embargo decidieron seguir apoyando a Milei. ¿Cómo se llega a ese núcleo? Porque entiendo, corregime si me equivoco, Agustín, Sí. es más fácil llegar a los partidos de izquierda desde el peronismo que a los partidos de derecha. Probablemente. Yo creo que lo que uno puede identificar en el primer macrismo, por decirlo de alguna manera, en el macrismo que estuvo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo gobierno de Macri, sobre todo en los 2 primeros años, en el Macri con influencia de Marcos Peña, por decirlo de alguna manera, era un macrismo que permitía que una corriente de pensamiento de derecha, liberal, democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de las instituciones, podía conjugar con ese espacio político. Bien. Hoy esa familia de pensamiento político no conjuga en forma, o no se siente tan cómoda con lo que son los libertarios que atropellan por todo, ni siquiera con los modos, ni con el estilo, ni con la estética que llevan adelante los libertarios, pero por sobre todas las cosas, que es un espacio político que no conjuga bien con la democracia, no conjuga bien con el respeto a las instituciones. Bueno, me parece que ese sector que es más que nombre, no le pongo nombre, que ese pensamiento político, esa cultura política, puede llegar a conjugar en una situación que yo es la que imagino, por eso me animo a plantear un frente tan amplio, que vamos terminado el gobierno de Milei, a la Argentina más desigual desde el punto de vista social que hemos conocido en la historia argentina contemporánea. Quería preguntarte, meter el tema de Frente Amplio, ir desde lo que más se pueda construir desde la izquierda hacia lo que más se pueda construir hacia la derecha, respecto a lo que fue el camino al balotaje y que fue una propuesta de Massa. Sí. Pensar en ese momento de convite, de invitación al resto de los partidos, ¿cuál fue la reacción y cómo sería el armado? Hay algunos partidos se sumaron cosas en el... Nosotros con Sergio, y esto lo definimos en conjunto, por eso lo digo, digamos, ¿no? Cuando salimos tercero en las PASO, ya imaginábamos que la salida era un gobierno de unidad nacional. Si ustedes recuerdan ese discurso de Massa en las PASO, que ganó primero Milei, segundo Bullrich, y nosotros salimos tercero, digamos, ¿no? Sergio plantea un gobierno de unidad nacional y empieza a plantear la polarización con
la polarización con Milei. Y después, bueno, tuvimos en el balotaje algunas expresiones. Bueno, el socialismo de Santa Fe expresó públicamente el apoyo, nuestro apoyo. Bueno, pero el apoyo a nuestra fórmula. A mí me parece que hay que buscar otro diseño, ¿no? Otro diseño electoral. Digo, por ejemplo, Schiaretti hizo una buena primera vuelta. ¿Se acuerdan en las elecciones? Sacó 7, 8 puntos. Sí. Las encuestas posteriores o anteriores decían que el 50% de los votos de Schiaretti, supongamos 4 puntos, iban a ir a Massa y el otro 50% a Milei. Los 4 puntos de Schiaretti para nosotros valen mucho más en primera vuelta que en segunda vuelta. Claro. Digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar eso, digamos, ¿no? De buscar, de ir por ese camino, desde el punto de vista electoral y después también desde el punto de vista político. Yo creo que cuando aparecen otras familias políticas y vos empezás a conjugar con otras familias políticas, termina enriqueciendo tu propuesta. No terminan achicándola, digamos, no terminan desvirtuándola, porque creo que va a tener que ser una propuesta intensa desde el punto de vista ideológico, porque vas a tener que empezar a reconstruir. Lo que digo, este tipo te va a llevar a un lugar de desigualdad, de desigualdad social y de achicamiento del Estado y de desprotección de distintos núcleos de la sociedad argentina y de destrucción de distintos lugares del Estado, que va a haber que empezar a reconstruir y va a necesitar mucho volumen político. Entonces, por eso me animo a pensar de que las condiciones estructurales que existan en el 2027 van a favorecer la convergencia de algunos espacios políticos que hoy te lo puede mirar diciendo, ¿te parece, che? Que puede ser, me parece que puede llegar a ser. Habrá que ser generosos, amplios, en todo caso. Bueno, no, sin duda esto, si no, la no generosidad te lleva a esto, digamos, no, además, yo esto lo digo con mucha sinceridad, digamos, ¿no? La unidad, la amplitud no te garantiza el triunfo. Ahora, el sectarismo y la división te consagra la derrota. Bueno, sí, digamos, tal ¿no? cual. Esto es así. Te vuelvo atrás cuando hablaste. Volvemos al fútbol. También podríamos. Porque mencionaste el tema de la boleta única, también como una posibilidad en lo que dijiste recién, en todo caso. Dije que hay que utilizar inteligentemente el sistema electoral. Exacto, eso es un punto interesante y te quería preguntar también una opinión porque hubo algunos análisis respecto a las elecciones que primero gana el peronismo en provincia de Buenos Aires y que pocas semanas después pierde a nivel nacional, y algunos analistas decían que era un efecto también del uso a nivel nacional de la boleta única versus las boletas con las que votábamos antes a nivel nacional. ¿Vos coincidís con ese análisis? ¿Pensás que raspó en algún lado de un voto más tradicional hacia el peronismo el cambio en el sistema puntual, el uso del tipo de boleta? Sin duda que el espacio político más perjudicado en la provincia de Buenos Aires con el uso de la boleta única hemos sido nosotros, los sectores. ¿Por qué? Y los sectores populares les cuesta más acostumbrarse a una nueva modalidad de elección, cuando en la provincia de Buenos Aires nunca se había votado con boleta única. Nosotros venimos votando con boleta única desde el 2011. 2011, la posterior a la de Wiener. La del 2011. Yo lo que hago digo, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que va a seguir estando, utilicémoslo inteligentemente. ¿Me gusta la boleta única? No, me parece que es un desastre. Yo creo que la Constitución Nacional de nuestro país concibe a los partidos políticos como parte fundacional del sistema democrático. Nosotros tenemos una democracia sustentada en partidos, y entonces tenés sistemas electorales que fortalecen a los partidos y tenés sistemas electorales que debilitan a los partidos. El sistema de boleta única en la provincia de Santa Fe ha debilitado notoriamente a los partidos, ha favorecido al candidato más conocido contra el mejor candidato, ha impedido que un gobernador tenga una lista de diputados provinciales que sea de su confianza, o que un intendente tenga una lista de concejales que sean de su confianza. Entonces, para hoy que un militante político
que hace toda su vida política, que milita, que empieza a militar desde la juventud, que sale a pintar carteles, bueno, hace todo lo que tiene que hacer un militante político. Cuando a la hora de armar la lista viene un periodista conocido, tiene mucho menos posibilidades este militante político, que es un tipo de la puta madre, generoso, que hace años, que este tipo que es un tipo que termina siendo conocido, digamos. Sea del partido que sea. Sea el partido que sea, digamos, ¿no? Sí, Esto, sí. En las últimas... Crítica y autocrítica. Una elección acá en Rosario, en donde todas las cabezas de listas eran periodistas. De concejales, bueno, digamos, igual ¿no? el recurso del famoso es más antiguo que el uso del No, periodista y que el el recurso del famoso se ha utilizado con otros sistemas electorales. Yo también, lo que digo es que hay sistemas electorales que favorecen o fortalecen el sistema de partidos, y hay sistemas electorales que lo que hacen es dinamitar el sistema de partidos, que hacen que el partido tenga menos injerencia. Entonces, si a mí me preguntan, yo prefiero la urna de cartón, me opuse siempre al voto electrónico, siempre me parece que es más fácil auditar la urna de cartón que un software que no sabes cómo termina funcionando, por un lado, y por el otro lado prefiero el voto papel, digamos, ¿no? El voto papel que te permita, que te da una garantía y que te permite fortalecer el sistema de partido. Pero bueno, Agustín, acá en este escenario de boleta única, digo, si va a estar esto, aprovechémoslo. Aprovecho, pregunta del oyente. Boleta única sin fotito, dice el oyente, y agrego, y poner el logo del partido sin foto de candidato, ¿qué opinas? También puede ser, digamos, ¿no? Hay distintas variantes. En Córdoba, por ejemplo, tiene una boleta, tiene boleta única, pero tiene la posibilidad de que hay un casillero que dice voto lista completa. Ajá. Entonces, bueno, la peor de todas es la nuestra. Digamos, tenemos cinco. Tenemos cinco boletas. Entonces tenés 5 elecciones en cinco categorías. Uh-huh. Además, yo digo, vos tenés, cuando te pasa eso, tenés que tener recursos económicos y militantes para 5 candidaturas. Porque tenés que hacer conocer al candidato a concejal, al candidato a intendente. Sí. Entonces, si habría alguna modificación, independientemente de la foto, lo que preferiría es que exista una posibilidad de que alguien diga, che, hay una categoría que dice lista completa, digamos, ¿no? Entonces, esa crucecita vale para todos los candidatos. Pensando así rápidamente, el año que viene, el 2027, vamos a tener gobernador, intendente, concejal, diputado y senadores. Son 5 categorías en la provincia de Santa Fe para renovar. Son 5 boletas únicas. Como todas las veces que elegimos gobernador. Claro, como todas las veces que elegimos gobernador, exactamente. Sí. Bueno, después va a pasar algo similar con diputados, senadores y presidente nacional. Ahora la boleta única nacional fue más corta. Más corta, sí. Porque era solamente diputados. Sí. En el año 2027 nosotros vamos a tener boleta, vamos a tener en una sola boleta, porque así está diseñada la nacional, en una sola boleta todos los candidatos a presidente, todos los candidatos a senadores nacionales, porque en el 2027 se eligen senadores nacionales, y todos los candidatos a diputados nacionales. Claro. En la misma boleta las 3 categorías. Boleta. Ahí va, claro. Efectivamente. Y en provincia, en Cava, que se eligió senador y diputados, pasa lo que pasa acá. Pasó lo que pasa acá. Digamos, fue la gente a votar el candidato a senador y hubo una mayor cantidad de votos en blanco en candidato a diputado, porque en Cava, que la gente fue y votó solamente creyendo que con una cruz alcanzaba para las 2. Y vos ves acá lo que pasa con las elecciones cuando elegimos intendentes y gobernador. Es mayor el porcentaje de votación en las categorías de ejecutivas que en las categorías parlamentarias, en los diputados provinciales y en los concejales. Uh-huh. Tertulia de viernes, aquí en Radio Universidad de Rosario. Leoni, agarre el chat de YouTube. Giva, agarre el chat del WhatsApp, que así compartimos algunos de los mensajes que están llegando. Tengan en cuenta, quien no sabía, estamos transmitiendo en vivo y en directo por FM 103.3, también en nuestra página web, radio.unr.edu.ar. También lo estamos haciendo en nuestra aplicación, que se llama Radio UNR. La bajás en tu teléfono y nos escuchás desde cualquier parte del mundo. Y estamos estrenando formato, estamos estrenando la televisación de la radio en estos días
en estas semanas, así que te pedimos que te sumes a la televisación por YouTube, buscas Radio UNR en YouTube y necesitamos un par de cosas. En primer lugar, que nos veas, que nos sigas, que estés del otro lado y también los likes, Leoni. Sí, venimos flojo hoy, venimos flojo. Aparte, no puedo decir el número de likes que tenemos. Todavía no, a ver, yo actualizo, tenemos 11, acá en mi página tenemos 11. El que aparece en mi... Se actualizó, no lo digamos, claro, uno más, ya mismo uno más. O uno menos. La superstición me puede, no voy Usuario a decir ese 50 número. me gustas. Por favor, hagan un clic a un me gusta más. Pónganse las pilas, Dale, tanto, claro. Entrá a YouTube, poner Radio UNR, empezá a seguir la radio y todos los días podés escuchar y ver Apuntes y Resumen, que es el noticiero central, y los viernes que hacemos esta tertulia de viernes. Estamos contentas y contentos de sumar un nuevo formato a la radio pública. Te escucho. Sí. Que además del like, es muy importante que se suscriban, es gratis. A esta hora tenemos 2.560. Lucas, chequeame ese dato. Escúchame, no sé que te estoy hablando, te estoy pisando, pero ya hay 20, así que está bien, no es superstición. Dijiste entonces. Sí, ya está, ahora ya estamos en 20. Descansá. Sí, 2.560 suscriptores tiene nuestro canal de YouTube, Radio UNR, @Radio UNR, si no lo encuentran bien en YouTube, rápido y fácil, es @Radio UNR, todos juntitos, sin espacio, sin nada. Se suscriben, le dan un like a los programas que están en vivo y con eso nos ayudan un montón. También pueden participar a través del chat en directo de YouTube, y si nos ven en otro horario, porque ahora nos van a poder ver, nosotros vamos de 12 a 14, pero ahora nos van a poder ver, 2 de la mañana, te desvelaste. ¿Querés escuchar? Bueno, yo propongo, después cada uno haga lo que quiera. Nos propusieron que no digamos más 13 o 14, que digamos 12 y después 1 o 2. Claro, y eso pueden verlo a la madrugada, claro. Me pareció como medio raro porque es radio, tenemos que conservar. Claro. Si nos ven a demanda, a destiempo de la transmisión en vivo, nos pueden dejar un comentario también. Esto, aquello, nosotros lo podemos recepcionar el otro día y podemos seguir. ¿Tenemos nombre para la categoría de la persona que mira un programa por streaming? ¿Qué es? Que no es televidente, como veníamos diciendo, ya lo sabemos, pero ¿qué es? YouTuber. No, YouTuber es el que hace, el que genera contenido. Bueno. Sería un... Claro, ahora sos YouTuber, Chivo. En este momento sos YouTuber. Nosotros también, ¿o no? Sí, todos, ¿sí? Yo tengo mi programa de ¿sí? Claro, tenés tu programa. Ahí va, influencer. Stripper no. Todavía. 2 años más de Milei y no sabemos qué terminaba cada uno. No. Si alguien tiene la respuesta de cómo se llaman quienes Marcos Brodoloni, que es mucho más joven que todos nosotros acá, es el más joven, creo, básicamente de toda la radio. 20 años menos. Un viewer, nos dice. Viewer, ahí claro, viewer. Bueno, busquemos la palabra, lo digo ya en castellano antes de que nos empiecen a llegar los mensajes que nos critican cuando usamos términos de que somos cipayos. Demos vuelta a la carga. Ahí está. Demos vuelta a la carga. ¿Cómo le decimos? Le preguntamos a los oyentes. De la época que acomodaba vidente. Sin tele. No. Sin tele. No pidan que rompamos con lo mejor que tiene la radio, que es escucharla por radio. Habrá pocos suscriptores, pero somos muchos los oyentes, somos miles los oyentes con el dial fijo en el 103.3. Bueno, hay un tema con esto. Yo escucho bastante radio, sobre todo cuando estoy arriba del auto y a veces también en casa. Y todos los que tienen esta modalidad que están estrenando ustedes ahora, tenés que acostumbrarte, digamos, ¿no? Porque por ahí te enganchás más con esta modalidad y decís, pues, según el gráfico, claro, digamos, ¿no? Sí. Y decís, ¿qué gráfico, viste? Si yo estoy en la radio, ¿de qué me hablas? Porque acá ves una curva de cosas. Ves una curva. Hay que pensar varias cosas sí, al mismo totalmente. tiempo. Nos están llegando un montón de mensajes. Vamos con ¿Querés los que mensajes? vaya al antiguo WhatsApp? Que ya parece un papiro al lado del YouTube como mecanismo. No me psicopateen, dice acá una. Quiero escucharlos, no me obliguen a verles. Grichi, los quiero un montón. Grichi. No, se puede hacer todo al mismo tiempo. Además, podés poner el YouTube y escuchar, no mirarlo. Usarlo como si fuera claro, otro formato de radio también. Te confirma ahí el 9734. Pásenlo a Vedor. Y ahora vuelvan a hacer un programa de radio. Dante, bueno. Gracias, Dante. Nos escribe también, lo decíamos y lo leíamos recién, Grichi. Estoy leyendo el WhatsApp. A ver, nos mandan del 9734. Que era el que proponía boleta única sin foto. Y después agrega algunos comentarios, los leemos, los compartimos también.
porque si es por eso, en una boleta tradicional también puede ir un famoso, lo decíamos. ¿Y sistema de partido para qué? El PJ hizo todo lo posible para boicotearse en el anterior gobierno. Estoy a favor de los partidos, pero quiero acuerdos y programas claros y expresados previo elección. Y aclaro, voté al justicialismo en 2019 y en esta última también. No soy gorila. Juston Bieber nos agrega, Juston bueno, Bieber. a modo también de chiste respecto a cómo decimos. No pidan que rompamos, bueno, lo mejor que tiene la radio, lo decía Diego recién. Diciendo con el chivo a quien respeto sobre que nuestra boleta única, la primera del país, es la peor, evita el voto por arrastre y obliga a los partidos a militar los candidatos y no que el mascarón de proa arrastre al resto. Nos escribe Lale Chio Boloni, gracias también por el comentario. Como casi siempre corté boleta, para mí es lo mismo boleta única o boleta partidaria, me ahorro llevar la tijera. Bueno, nos escribe Alicia. Con el Ale estuvimos en la inauguración de la muestra de Yararán a Labardén. Eso fue el viernes pasado. Continuó durante toda esta semana con montones de actividades y continúa toda la semana que viene. Así que te podés acercar a la Labardén a ver la Yarará, que arrancó con un recital de La Prohibida que estuvo buenísimo allá en los altos de la Labardén. Así que es una de las actividades que te recomiendo este fin de semana. Acordate, Radio UNR, ese es el nombre de nuestro nombre en YouTube. Por favor, buscanos, por favor, me gusteanos y también mandanos todas las críticas, que estamos empezando a hacer esto que no sabemos bien cómo se llama, cómo decirle, aprendiendo con vos. De buenas entrevistas, pero algo que no están teniendo en cuenta, más allá del sistema electoral, es que los partidos políticos se debilitan por falta de propuestas, programas y sostenimiento de lo que elige la gente, y no que al asumir los legisladores se cambian de bloque o voten en contra de los ejes programáticos. Seguimos aquí en esta tertulia de viernes. Sumate a tertuliar con nosotras y nosotros. Antes de seguir con Agustín Rossi, me interesa mucho lo que se genera en el chat en directo del YouTube, porque Contanos. la particularidad que tiene es que la comunidad que nos mira puede dialogar entre ella. Claro, a diferencia del WhatsApp, que nos mandan el mensaje, nosotros lo leemos y puede haber otro oyente que contesta, acá se van leyendo y se van contestando entre ellos. Sí. Es muy, muy bueno. Destaca algo, se pelean. No. Estamos bien, así estamos bien. También un ratito, debatan. Rápido, cuento para no leer todo el mensaje. Un oyenta pedía créditos para la vivienda, que el alquiler se hace cada vez más difícil, que por qué el peronismo cuando estuvo en el gobierno, y otro hizo un cambio financiero para créditos, y otro oyente decía, no, estuvo el plan Procrear que nos sirvió para acceder a viviendas únicas. Entonces ahí se genera el diálogo entre la comunidad de radio audiencia, vamos a decirle, en YouTube. Seguimos buscando. Radio escucha. Radio vidente. No importa. Radio vidente. Acá estamos, Agustín Rossi, en vivo y en directo, tertulia de viernes. Sumate vos a tertuliar con nosotras y nosotros a través del chat de YouTube, como Radio UNR, o si no en el 153886677. ¿Qué es el peronismo hoy 2025? Pero antes de qué es el peronismo, ¿qué es el kirchnerismo? Esa es la pregunta central. Y te la planteo con una escena que vi ayer. Estoy viendo el caso Nora Dalmazo, que la podés ver en las plataformas, se puede ver. Sí, la vi. Y hay una escena, cuando digo Nora Dalmazo, el crimen fue, estamos hablando de 2005-2006. Juicio, el país mirando Río Cuarto. Hasta las máximas autoridades de la segunda, tercera provincia de la Argentina se involucran en el caso. Y se involucra también la segunda, la primera figura en importancia política del país, que es el presidente de la Nación. En ese momento, por esa escena, se lo ve a José Manuel de la Sota y a Néstor Kirchner juntos en varias oportunidades. Marco, esto no tiene nada que ver con la política, es el caso de Dalmazo, pero sí nos permite remitir a lo que significa el armado del kirchnerismo, el peronismo, lo que ha significado ese tránsito. Y todo esto me lo dispara a pensar que mencionaste a Juan Schiaretti. Bueno, imaginación abierta. Conexiones. Bueno, lo primero que yo quiero decir que no... Yo nunca sentí contradicción entre ser peronista y ser kirchnerista.
lo primero. Digamos, para mí se puede ser kirchnerista y no ser peronista, lo que resulta muy difícil es ser peronista y no ser kirchnerista. Interesante eso. Digamos, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, en los años de gobierno de Néstor y de los años de gobierno de Néstor y de Cristina, que yo creo que sin ninguna duda fueron los 12 años mejores de la democracia argentina y fueron los años que nos reconcilió a los peronistas con el peronismo que no vivimos, pero que conocimos a través de la historia y a través de los relatos de Perón y de Evita, fundamentalmente el peronismo del 45 al 55, ¿no? Yo que empecé a militar con Néstor en el 2003, cuando Néstor medía 2 puntos, 3 puntos en la intención de voto en las encuestas, lo que sentí es que me encontraba con un dirigente político, era concejal de Rosario yo, me encontraba frente a un dirigente político que decía muchas de las cosas por las cuales yo había empezado a militar durante la dictadura militar. Digamos, entonces esto fue lo que me entusiasmó, digamos, ¿no? de todo este proceso. Ahora, el peronismo tiene un solo sentido en la política argentina, que es, a mi criterio, una de las formas fácil de definirlo es la búsqueda de la igualdad social. El peronismo es el movimiento político que le ha garantizado a los argentinos consolidar esta idea de cultura aspiracional con la cual nacemos todos los que nacemos en este país. Digamos, ningún hijo nuestro, ningún nieto nuestro que nace, uno piensa que va a tener la misma vida que tuvo uno, sino que uno piensa que va a tener una vida mejor, ¿no? Y eso ha sido fundamentalmente el peronismo, consolidando por un lado todo lo que había sido la reforma universitaria del 18, que le dio autonomía académica, pero que empieza a tener mayor accesibilidad cuando Perón termina con los aranceles, y después generando una incorporación a la vida política y social de la Argentina, de los trabajadores, con los sindicatos, con lo que significó todo ese movimiento que terminó dándole al país una configuración distinta a la mayoría de los países de América Latina. Entonces, me parece que el peronismo tiene que seguir siendo eso. Gobernamos durante muchos años en estos 80 años. Seguramente hemos cometido una cantidad de errores en todos los gobiernos, pero salvo la experiencia neoliberal de Menem, en general en los gobiernos peronistas siempre intentamos generar acciones y políticas que fuesen reparadoras y que garanticen esta cuestión de la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto es el rol que tiene que jugar el peronismo. El peronismo no concibe un país en donde la desigualdad sea el motor de la economía, que es tal cual lo conciben los libertarios. Somos tributarios y Perón se ancló mucho, sobre todo en el 45, con la doctrina social de la Iglesia que apareció allá por 1800, con la Rerum Novarum, digamos, del Papa León XIII, digamos, el antecesor de León XIV, que fue una proclama de la Iglesia a la explotación del hombre por el hombre. Estábamos en pleno auge de la revolución industrial en ese momento y las condiciones laborales eran de explotación absoluta del conjunto de los trabajadores. Bueno, me parece que eso es el peronismo, la idea de ver de que exista una sociedad donde exista la igualdad, donde en algún momento vos traces una línea en donde todos salgamos iguales. Esto se puede utilizar de diferentes maneras. Yo a veces utilizo que el peronismo vino a la Argentina para igualar las cunas, para igualar las posibilidades que tiene naturalmente de aquel que nació en una cuna de oro con aquel que nació en una cuna de madera. Y en esto ocupa un rol esencial el Estado. ¿Por qué ocupa un rol esencial del Estado? Porque el Estado está para ser el contrapoder de los poderosos. A ver, no es clasista, no tengo nada contra eso, me parece bien y mal que puede lo hace, digamos, ¿no? La clase media alta de la Argentina no necesita de la educación pública. Manda a sus hijos a escuela privada, cuando terminan se van a una universidad privada. Si quieren ir a la universidad pública van también, sí. Pero pueden hacerlo.
Tampoco necesita de la salud pública. Tienen las mejores prepagas. Tampoco necesitan del transporte público. En general, en toda familia de clase media alta hay como mínimo 2/3 automotores o mecanismos de locomoción propia. Los que viven en un country tienen una parte de su seguridad resuelta desde otro lugar. Digamos, ¿no? El que vive en un country, digamos, es más inseguro la mujer que va a trabajar a un country, digamos, ¿no? Y que se levanta a las 5 de la mañana y que tiene que esperar el colectivo en un barrio que le pueden afanar la mochila y el celular, que el que vive en el country, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién necesita del Estado? Lo que necesita del Estado son los sectores populares. ¿Quién necesita de la universidad pública? ¿Quién necesita de la educación pública, de la salud pública, del transporte barato? Bueno, entonces, eso también significa todo un esfuerzo de resignificación según la época, digamos, ¿no? Lo terrible de la derecha es que logró que aquellos que necesiten del Estado crean que el Estado es su problema, digamos, o a un sector de la sociedad que necesita del Estado crea que el Estado termina siendo su problema. Entonces el peronismo, el kirchnerismo tiene que ser eso, tiene que seguir siendo el que represente esa cultura aspiracional del conjunto de los argentinos. Mira, siempre a veces no es lo que yo aconsejo siempre, por eso dije todo esto y esto lo digo al final, pero siempre a veces es bueno para graficar definirse por el contrario, digamos, ¿no? Cuando fue la revolución del 55, la que derrocó a Perón, había un capitán de navío que se llamaba Rial, digamos, ¿no? Que dijo una frase que quedó en la historia. Esta revolución se hizo, dijo el capitán de navío Rial, para que el hijo del barrendero sea barrendero. Entonces, claramente hay dos corrientes, dos miradas, dos proyectos de país, dos proyectos de sociedad absolutamente distintos. Si no, veamos la historia de Mar del Plata. Mar del Plata era hasta 1945-46 la villa veraniega de la clase alta porteña, de la clase alta bonaerense, cordobesa, algún rosarino. Nosotros siempre fuimos más pichi, ahí digamos, ¿no? O mira la sierra cordobesa. En ese sentido, cuando viene Perón, aparecen los sindicatos, aparece el turismo social, aparecen los hoteles sindicales, se fueron. Cuando los trabajadores empezaron a ir a Mar del Plata, se fueron de Mar del Plata, se fueron a Pinamar, se fueron a Punta del Este. Entonces, esa tensión existe en la sociedad argentina, digamos, ¿no? Me parece que es por ahí, digamos, ¿no? Pasó lo mismo, así respirá Licha, pasó lo mismo con el Parque de la Independencia. Fue creado para la alta sociedad rosarina, de alguna manera, diseñada para tal, cuando decide el intendente del principio del siglo pasado popularizarlo, abrirlo y disponerlo al resto de la ciudad, esos grupos de la alta sociedad rosarina, entre grandes comillas, la sociedad rosarina, empieza a correrse y... Bueno, lo más gráfico es el Saladillo. Por ejemplo, las mansiones que existen en el Saladillo era uno de los barrios residenciales más importantes de la Argentina, cuando en la década del 30, 20, 30 empiezan a crecer los frigoríficos, se instala el frigorífico, el suite, después la capa, y bueno, empiezan a trasladarse. Esto es así. ¿Qué es el peronismo no kirchnerista? Para mí no merecería llamarse kirchnerismo, no merecería llamarse peronismo, digamos, ¿no? Porque tiene una cantidad de valores que no se condicen con los valores tradicionales del peronismo, digamos, ¿no? Soy injusto porque puede ser que alguien no se sienta kirchnerista y se diga y diga que bueno, yo soy un peronista, pero después, en general, los que han expresado ese posicionamiento después terminan siempre más cercanos a las posiciones de derecha que a las posiciones tradicionales del peronismo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no es que no existan dirigentes que se definan como peronismo y que no sean kirchneristas. Lo que no creo que exista esa base social. Ahí va. No creo que exista esa base social. De hecho, para tensionar con Cristina tienen que buscar un kirchnerista como Axel. Digamos, ¿no? Entonces, ¿es kirchnerista Axel? Sí, ¿cómo no va a ser kirchnerista Axel?
Como después podrá pelearse con Cristina o no, pero será otra cuestión, digamos, ¿no? Pero sí, claramente que eso es así. Yo creo que no existe esa categoría social. Creo que creo que muchos que decían eso, somos peronistas, no kirchneristas, estuvieron en el PRO. Santilli, por ejemplo, Santilli en algún momento, de Ritondo. Provincias Unidas mismo. Te iba a preguntar eso. Entonces son dirigentes que en algún momento cruzaron por el peronismo. Menem, dirigentes que cruzaron en algún momento por el peronismo y después se terminaron yendo a otro espacio político. Scioli. Sí. ¿Yarlora es peronista? Nadie le va a decir a Yarlora que no sea peronista, digamos, ¿no? Después hay que ver hacia dónde apunta, hacia dónde, cuál es su punto de convergencia, cuál es su punto de acumulación política. ¿Hacia dónde apunta hacia dónde quiere acumular políticamente? Porque Schiaretti, que fue el candidato a presidente de Yarlora, entre Massa y Milei no dijo esta boca es mía. No expresó en la segunda vuelta, nosotros vamos a apoyar a Massa. Y Massa era fácil para los cordobeses, ¿eh? Acuérdense que en algún momento cuando fue candidato a presidente tuvo en la PASO compitió con José Manuel de la Sota, o sea que tenía una historia de cercanía con ellos, digamos, ¿no? Entonces, por eso hacía el ejercicio. Esto me parece que después hay otra cuestión, digamos, ¿no? Que es que sí es más compleja, digamos, ¿no? Que es hasta qué punto el peronismo está dispuesto a tocar determinados intereses de los que gobiernan la Argentina, de los que tienen el poder de la Argentina, para favorecer al conjunto de la sociedad argentina, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia. Yo creo que esto es crucial, digamos, ¿no? Perón decía que para hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos, digamos, ¿no? O un par de huevos. Bueno, ¿quién está dispuesto a romper un par de huevos en la Argentina, digamos, ¿no? Porque las distancias de determinados sectores del peronismo que vos decís peronismo no kirchnerista con Cristina y con Néstor fue a partir de que se tensionaron determinados debates políticos y determinadas disputas, digamos, ¿no? Indudablemente el primero fue la 125, digamos, ¿no? Cuando se disputaba el destino de la renta agraria. Pero también cuando fue la ley de servicio de comunicación audiovisual, con una cantidad de situaciones que se fueron generando. Entonces, también en esto tiene que ver el aleccionamiento de la derecha, ¿no? La derecha persigue a Cristina fundamentalmente no como para disciplinar al resto de la dirigencia política. Si gobernás como gobernaron Néstor y Cristina, te pasa esto. Terminás preso, independientemente de cualquier consideración. Te pregunto sobre este punto. ¿Cómo describís el círculo rojo de la República Argentina? ¿Y qué significa gobernar en diálogo con ese círculo rojo? Hace poco entrevisté a Culfas y dijo que no existe el círculo rojo. Directamente, con una lógica que... Va a salir la nariz de Pinocho. Tal vez. Sin duda. Va a salir la nariz de Pinocho, Matías. Sin duda que yo lo creo que quiso plantear es que la política, si existe círculo rojo, desplaza el poder político. Bueno, entonces sí, entonces existe, digamos, ¿no? Yo creo que el clivaje principal de la democracia en la Argentina es política versus corporaciones. No debería ser oposición versus oficialismo. El problema que tenemos es que los opositores al peronismo en la Argentina son disciplinados del poder corporativo o representan los intereses del poder corporativo sin ningún intento de mediación de esos intereses. Las corporaciones existen en la Argentina y son aquellos grupos económicos que fundamentalmente privilegian su interés sectorial por sobre el interés general, tratando siempre de demostrar que el interés que ellos defendían, digamos, es un interés del conjunto de la sociedad argentina, que eso es lo que hacen, lo que manipulan el negocio. Entonces,
Cuando vos llegás a la presidenta, digo gráficamente, se te presenta un señor que dice, yo vengo en representación de todas las corporaciones y te quiere Que puede ser la UIA. No sé si es la UIA, digo, puede venir la UIA, Roca, el Club del Petróleo, lo que sea, digamos, ¿no? Mañeto. Más que, si tengo que decir algo, es AEA hoy. Ahí va, bien. Es AEA. Entonces viene un señor que te dice, mire, nosotros representamos al poder corporativo en la Argentina, y te explica y te quiere hacer ver a vos la realidad argentina a través de sus ojos. Y que vos tomes decisiones a través de sus ojos, que son los intereses que ellos representan. Claro. El gran mérito de Néstor y de Cristina ha sido gobernar disciplinando ese poder corporativo, que es lo que no le perdonan, poniendo el interés general por sobre los intereses sectoriales, que naturalmente las corporaciones por autonomía defienden sus propios intereses. Entonces, defendiendo su interés, defendiendo sus propios intereses. Entonces, el círculo rojo es eso. Habría que ahora tener una mirada más precisa, para ampliarlo hacia un sector de la justicia o hacia la Corte Suprema de Justicia, que sin duda es el poder que no va nunca a elecciones, y que responde y termina respondiendo mucho más a los intereses de las corporaciones que a una mirada general de la justicia, digamos, ¿no? Pero el círculo rojo existe, sí existe, no, es claramente así. Estamos en el 153-886677. En el canal de YouTube hay un mensaje genial, me dio gracia, se los comparto. Ya los veo, los escucho, me falta tocarlo, bueno, no sé. Lo dejamos ahí como un planteo. Gracias también por los likes que se van sumando, los mensajes que van llegando al WhatsApp. Agustín, quería volver también con una pregunta. ¿Qué pasó desde tu análisis entre las dos elecciones últimas, la del peronismo triunfante en Provincia de Buenos Aires por un margen que creo ninguno esperaba, y luego la derrota? Trump, Besen, medios, caso Expert, pasó de todo en esas semanas. ¿Vos dónde pones las fichas de tu explicación? Mi mirada es un poco de todo eso. Está claro que la aparición del gobierno de los Estados Unidos y del secretario del Tesoro de los Estados Unidos y de Trump generó la idea de una sensación de como si fuese digamos, bueno, con este tipo estamos mal, pero sabemos en qué dimensión estamos mal, digamos, ¿no? Si este tipo pierde, vamos a estar igual de mal, pero no sabemos, a esa situación negativa va a haber que agregarle la incertidumbre, digamos, ¿no? La incertidumbre de dónde terminamos. Con Milei estamos mal, pero el tipo tiene apoyos, que esos apoyos van a desaparecer en el momento en que pierda las elecciones. Va a venir una brutal devaluación, y bueno, y que eso iba a generar mayor inflación y mayores condiciones perjudiciales para un sector de la sociedad. Entonces me parece que esto ha estado presente. Segundo punto, el no peronismo o el antiperonismo existe. Y bueno, y ese antiperonismo sacó el 40% de los votos, sacó el 40% de los votos cuando fue Macri. Acuérdense cuando Angeló fue candidato a presidente en medio de la hiperinflación de Alfonsín, sacó 38 puntos, o sea que existe una sociedad que se expresa se puede expresar de esa manera, o que tiene una tendencia a expresarse de esa manera. Tercer punto, en la provincia de Buenos Aires creo que hubo un componente de aval a la gestión de Axel. Es como que los bonaerenses dijeron, bueno, en la elección provincial estamos conformes con Axel. En elecciones diferentes estamos de acuerdo, son dos diferentes, digamos, ¿no? Es una elección local, entonces estamos de acuerdo con lo que ha hecho el gobernador de la provincia y estamos dispuestos a que tenga el apoyo electoral. Ya en la elección nacional aparecían otros componentes, digamos, ¿no? Y que era el componente fundamentalmente de la expresión del apoyo o no al presidente Milei.
me parece que en esto fue lo que terminó pasando, digamos, ¿no? En la provincia de Santa Fe, creo que eso se expresó. Nosotros, yo digo que en la provincia de Santa Fe yo viví 3 momentos, ¿no? En la elección. El primer momento fue cuando hicimos una lista única, y bueno, era difícil para el peronismo de Santa Fe hacer una sola lista. Lo pudimos hacer, pudimos construirla, y si en ese momento nos decían, mira, van a sacar alrededor de 30 puntos y renuevan los 3 diputados nacionales que ponen en juego, aplaudíamos, digamos, ¿no? Decíamos, mira qué bien, está bien. Después, como dije recién, digamos, pasa la elección de la provincia de Buenos Aires, nos subimos arriba al Paravalancha, Milei, que estaba enredado entre las variables macroeconómicas que se le disparaban, la cuestión de Esper y demás, claro. Pensábamos que existía claramente la posibilidad de ganar en la provincia. Ahora, esa posibilidad de ganar en la provincia de Santa Fe para nosotros siempre tenía la perspectiva de que Unidos no se iba a caer tanto. Digamos, ¿no? Que iba a ser una elección más pareja. Más de tercio. Más de tercio, claro. 32 a 29, 28, una cosa de esa característica. Bueno, no sucedió. Lo que vimos la última semana fundamentalmente fue que el voto no peronista se concentró fundamentalmente en Milei, y veíamos que se caía a pedazos la propuesta del gobernador Puyaro. Entonces, me parece que lo que pasó fundamentalmente fue eso, ¿no? Me da la idea, digamos, ¿no? En este marco que lo que pasó fue eso. Después, bueno, la dinámica de la provincia de Buenos Aires tampoco la conozco. Sí veo que fundamentalmente cuando la sociedad argentina tuvo que elegir si le daba un crédito más a Milei, le terminó dando un crédito más a Milei. Es como diciendo, bueno, mira, yo confié hace 2 años, no hiciste las cosas bien, pero te voy a dar una nueva oportunidad para ver si en estos 2 años podés volver a hacer las cosas bien. Un porcentaje. Después ahí hay otro porcentaje de la sociedad que está conforme con Milei. Serán el 10, el 15, el 18%, digamos, ¿no? Uno lo ve. Este año va a ser el año de mayor patentamiento de Ferraris 0 kilómetros en Argentina. ¿Cuántas? ¿Tenés el dato? No tengo. Me hubiese encantado saber cuántas. No tengo el dato. Pero y esto era hasta septiembre, octubre, digamos, ¿no? Más o menos, que fue cuando leí el dato. Y es el año de menor consumo de carne per cápita en la Argentina. Sí. Entonces, es un modelo que favorece el consumo suntuario y perjudica el consumo popular. Vamos a tener argentinos invadiendo Punta del Este, y uno ve el reclamo del intendente de Villa Gesell, el de empresarios de Mar del Plata y demás, diciendo no hay reservas, bueno, entonces todo esto también termina claramente. También hay un sector de la sociedad que este modelo del dólar barato le termina favoreciendo, digamos, ¿no? Para alguien que viaja 1 o 2 veces por año a Europa, o una vez por año a Europa y otra vez a Miami, el modelo del dólar barato le termina favoreciendo. Ahora, para un laburante, dólar barato no significa absolutamente nada, no lo favorece nada, digamos, ¿no? Es lo único barato. Es lo único barato al cual no accede, digamos, supuesto, ¿no? Entonces sí. Esto termina siendo así, ¿no? Tertulia de viernes en Radio Universidad. Quédate escuchando en el 103.3, también a través de nuestra aplicación, y ahora de esta nueva forma que es YouTube, que tenés que entrar a YouTube, poner en el buscador Radio UNR, y ahí podés sintonizarnos desde temprano, al mediodía, a la tarde, seguirnos. Y en esta tertulia de viernes, además de estar mirándonos, sumate, como quieras llamarlo, un like, un pulgar, lo que fuere, un me gusta, que lo necesitamos para esos algoritmos que tampoco sé de qué estoy hablando. 13:20 está con nosotros tertuleando Agustín Rossi, que asumirá como diputado nacional por la provincia de Santa Fe el próximo 10 de diciembre. Bocha de temas para seguir tertuleando. Sumate al programa. De la 1. 29 minutos pasaron de la 1 en toda la República Argentina. Seguís escuchando la tertulia de viernes. Hoy tenemos a Agustín Rossi, diputado electo
por la provincia de Santa Fe, que va a asumir el próximo 10 de diciembre. ¿Conoces el Congreso, Chivo? Sí. ¿Te puedo decir Chivo? Sí. ¿Conoces el Congreso, Chivo? ¿Lo conoces mucho? Has estado muchos años siendo jefe de bloque. Uh-huh. Volvés. Sí. ¿Con qué Congreso te encontrás hoy o crees que te vas a encontrar? Es un Congreso que tiene un bloque muy fuerte de parte nuestro, un bloque que ha logrado en muchos momentos, sobre todo en este último año, construir las alianzas necesarias para bloquear determinadas iniciativas. Es un Congreso en donde hay, sobre todo por parte de los libertarios, muchísima gente sin preparación. Lo quiero decir respetuosamente, sin experiencia parlamentaria, sí, para decirlo claramente. Y es un Congreso que espero que tengamos la posibilidad de tener un debate sustentado en argumentos, propuestas, miradas, obviamente distintas que las que tengamos con los libertarios, pero sustentado en ese lugar, digamos, ¿no? Yo participé del Congreso 2017-2019 con el MAC siendo opositor, con el macrismo. Y en muchos momentos, en muchas iniciativas pudimos tener debates razonables. Uh-huh. Razonables. Me acuerdo yo era el presidente del bloque de Unidad Ciudadana en ese momento, de Frente para la Victoria, y lo tenía enfrente a Mario Negri, que era el presidente del Interbloque que daba el apoyo a Cambiemos, y Guamazoto, que tenías debates con dos posiciones diametralmente distintas, diametralmente opuestas, pero sustentables, digamos, ¿no? Argumentados, sostenidos con argumentos. Donde no aparecía, siempre en el debate parlamentario la chicana es una cosa que se utiliza habitualmente, digamos, ¿no? Está dentro de las reglas del juego. Está dentro de las reglas del juego, pero no con abundancia de chicanas y sin ninguna propuesta y sin ningún argumento, digamos, ¿no? Así que espero tener participar de ese congreso, ¿no? Participar de un congreso en donde esto se pueda expresar, digamos, ¿no? No lo sé qué va a pasar, no sé qué es lo que va a pasar. Sí me parece que desde el punto de vista de lo que va a resultar en las votaciones va a ser ley por ley. Digamos, ni automáticamente el oficialismo tiene una mayoría consagrada para lograr que salgan todas las leyes, que tenga una mayoría automática, ni nosotros tenemos la cantidad de votos necesarios para bloquear todas las iniciativas. Así que dependerá ley por ley y tendrá que conseguir el oficialismo el consenso necesario y tendremos que conseguir nosotros el número necesario para bloquear aquellas iniciativas que consideramos que son lesivas para la sociedad, digamos, ¿no? Así que me parece que tiene que ver mucho con eso, digamos, ¿no? Y en ese punto y después, bueno, también está qué rol juega el presidente, ¿no? Eso te iba a preguntar. Porque si tenés un presidente que dice que todos los diputados son degenerados fiscales, que el Congreso no sirve para nada, que esto, que lo otro, bueno, te tira abajo, uh-huh, claramente, y sus diputados y senadores también tienen poco que defender, digamos, ¿no? Porque si su propio jefe político dice que el Congreso es un nido de ratas, bueno, termina sucediendo ese tipo de circunstancias. Pero bueno, habrá que tratar de generar eso. Yo creo que hay una cosa, digamos, ¿no?, que nosotros tenemos que alejarnos, es a la tentación de ser igual que ellos, digamos, ¿no? Tenemos que tratar de sustentar nuestras posiciones con propuestas, con iniciativas, más con argumentos, que sean los argumentos que se terminen brindando en los debates en las comisiones, en los debates en el Parlamento, ¿no? Así que en eso me parece que hay que prestarle atención a esa cuestión. También depende de mi experiencia, es que mucho de la impronta del Congreso depende del presidente de la Cámara. Si el presidente de la Cámara es alguien que intenta, dentro de los límites que le pone, su propio espacio político, porque
porque tiene su pertenencia a un espacio político, intenta construir un ámbito más de reflexión, un ámbito más de debate respetuoso, bueno, es una cosa. Si el presidente de la Cámara se para en otro lugar, resulta más difícil. La relación, te decías, ¿qué va a hacer el presidente? Esa relación que tiene el presidente con el Congreso, más allá de degenerados fiscales, un nido de ratas, que es la descalificación que hace para con los legisladores, las decisiones que toma después cuando las leyes ya fueron aprobadas, como por ejemplo, ley de financiamiento universitario, ley del Garrahan, ley de discapacidad, en donde son promulgadas, pero entran en suspenso hasta que le digan cómo financiarlas. ¿Cómo ves esa relación o cómo se puede romper esa relación desde el Congreso? Con fuerza política, ¿no? Las leyes, cuando están aprobadas, vos tenés una única opción: cumplirla. Uh-huh. Si hay una ley, tenés que cumplirla. Entonces, tenés que cumplirla. No le podés preguntar al Congreso cómo hago para cumplirla. Para eso sos vos el presidente. El Congreso te dice, tenés que cumplir esta ley, tenés que cumplirla. Entonces, fíjate cómo haces, sacale, no sé, fondos reservados a la AFI o a la ex AFI actualmente CIDE, no sé, pero tenés que cumplirla. Entonces, para mí el presidente lo que está haciendo es incumpliendo claramente la ley. En un país en donde estaría garantizada la independencia de poderes, ya debería existir un pronunciamiento de la justicia que diga cumpla, presidente, porque usted no puede no cumplir una ley. Se aprobó una ley, la vetó, le rechazaron el veto, tiene que cumplirla. Tiene que ponerle presupuesto, tiene que ponerle partidas de asignación presupuestaria en el nuevo presupuesto. Bueno, eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el presidente, pero bueno, que no es lo que está pasando. Que no es lo que está pasando, bueno. Y por otra parte vemos, y lo estamos viendo casi en directo, a un bloque oficialista que se engrosa, ¿no? De vuelta, volvemos a la charla de hace un ratito, pasamos de un escenario donde daba la sensación de un gobierno debilitándose rápidamente en un montón de variables, la financiera, la económica, sí, la política también, y a un Congreso que tuvo todo el año pasado un rol fortalecido respecto a lo que fue un Congreso casi ausente en el primer año de gestión de Milei, ahora viendo en tiempo récord cómo ese bloque oficialista libertario y aliados va sumando integrantes casi a diario. Bueno, en términos efectivos, las últimas incorporaciones, sobre todo esta, lo que se autodenominan ellos radicales con peluca, digamos, ¿no? La verdad que es una autodenominación extraña, digamos, ¿no? Poco elegante, diría mi abuela, digamos, ¿no? Entonces, no te modifica el escenario de votación, porque ese grupo de radicales vienen votando con ellos permanentemente. Está bien. Permanentemente. A mí me parece que un diputado más o un diputado menos no te va a modificar el escenario. Está caliente. El escenario parlamentario. Lo que el escenario va a ser el escenario que te describí recién, digamos, ¿no? Hay un bloque oficialista fuerte, un bloque opositor fuerte, ninguno de los dos tienen mayorías automáticas per se. Cada ley va a exigir la construcción de una mayoría para aprobarla o para rechazarla, según sea quién es el que tiene la posibilidad de construir esa mayoría, digamos, ¿no? Y después, esa Cámara, que como decía Lisandro recién, yo la conozco hace muchos años, es una Cámara que es muy sensible al humor popular, digamos, ¿no? Entonces, una cosa era el año 2024, cuando recién Milei asumía y estaba todos los indicadores, encuestas, daban niveles de consenso altísimos, y otra cosa fue el año 2025, en donde caía por picada, sí, digamos, ¿no? Entonces, si en el año 2025 vos caes por picada, bueno, si en el 2024 tenías dudas de votar un fortalecimiento de la inversión en el sistema universitario, en el 2025 nadie quería volver a su provincia y encontrarse con los chicos, con los docentes, con los profesores, claro, diciendo, che, no me votaste el aumento, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que estar muy atentos, y no sacar conclusiones en forma inmediata, digamos, ¿no? Ni sacar conclusiones por lo que pase en diciembre, enero, febrero, que es lo que va a pasar durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Porque me parece que
simplemente no es así, ¿no? Y yo creo que además el hecho de mantener una posición, mira, yo creo que el mayor mérito de nuestro bloque en estos 2 últimos años fue haber escapado a la trampa de vení, negociar que te doy este pedacito, que después además no lo cumplo, digamos, claro, ¿no? Y mantener claramente una posición dura, firme, aunque no ganes la votación. En el año 2012 nacionalizamos YPF. Sí. Sacamos como 210, 220 votos, sobre 257, mayoría absoluta, contundente. Los únicos que no votaron fueron los diputados del PRO. 3 años después eran gobierno. Claro. Digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que uno tiene que hacer es tratar, y que en ese lugar estamos ahora, no solamente el bloque, sino el peronismo, tratar de escaparse, de caer en las garras del discurso mayoritario, del discurso dominante. Y después está esta cosa, me quedo en el bloque, me voy en el bloque. Ahí hay otra cosa, ¿no? Que no es un problema de estar en el bloque o irte del bloque, es un problema que vos tenés que defender a los que te votaron. Digamos, ¿no? Entonces totalmente, no importa qué sello o qué bancada. Qué sé yo, si querés ponerte el nombre que quieras ponerte, digamos, ¿no? A nadie impide, pero vos hiciste campaña diciendo que este era un gobierno que atentaba contra la salud pública, contra la educación pública, contra las personas con discapacidad, que tenía un modelo económico antiindustrial, Bueno, todo eso, que son los votantes que te permitieron a vos llegar al Congreso de la Nación, tenés que representarlo en tus votaciones. Imaginemos una provincia hipotética. Sí. En la elección salieron 2 diputados del oficialismo y 2 diputados de la oposición. Si vamos a la primera votación y los 2 diputados de la oposición votan con los 2 diputados del oficialismo, el 40% que sacó la oposición se convierte en el 100%. Sí, claro. Y el 35% que sacó el oficialismo se convierte en el 0%. Entonces, dejaste sin representación a ese 35% de ciudadanos que votaron en contra de estas iniciativas. Digamos, ¿no? Entonces, me parece que allí es donde uno tiene que saber en qué lugar está, digamos, ¿no? ¿A qué va el Congreso? Puede estar en un bloque, en otro bloque, o lo que sea. Ahora, lo que no tenés que hacer es traicionar a tus propios votantes. Si vos a tu votante le dijiste que ibas a ir a un Congreso de la Nación a plantear que no se podía seguir endeudando a la Argentina, que había que defender los sectores industriales, que había que aumentarle los ingresos a los jubilados y pensionados, no podés llegar al Congreso y hacer exactamente lo contrario. Claro. Digamos, ¿no? Esto me parece. Entonces, no es un problema. No, entonces te traicionan al Partido Justicialista o al bloque mayoritario. A tu votante. A eso no tenés que traicionar. A los que te votaron. Agustín Rossi, tertulia de viernes, sumate a tertuliar con nosotras y nosotros, 153-886677, ese es nuestro mensajero. Están llegando varios mensajes, Jorge, que podemos ir compartiendo algunos de ellos. Uno viene con foto. Viene con foto, también están llegando muchos al chat del YouTube, Radio UNR en YouTube, podés ingresar, vernos, te pedimos que también nos me gustes, que necesitamos subir los algoritmos y también las estadísticas, así que metete en Radio UNR, metele un pulgar para arriba, un likes, un me gusta, como quieras llamarle. Está full, Diego, Licha, el intercambio entre oyentes. Sí, entre oyentes de... Les he perdido el hilo, pero hay un gran intercambio que pasa desde Nueva York y el nuevo intendente hasta el plan Procrear, hasta por qué el peronismo no hizo una ley de entidades financieras en su momento, Massa, Macri, Trasferri, de todo. Aparece. Aún tengo la calco en mi viejo calefón de la campaña con el eslogan El chivo empuja, por ejemplo. ¿De qué año fue? Esa viene con grande foto. Compañero. La podés mirar porque llegó al grande WhatsApp compañero también. o compañera, no sé quién, pero bueno, campaña del 2011. 2011. 2011 cuando fui candidato a gobernador. 2011. Y van llegando muchos mensajes. Te mandan mensajes desde Rufino. Le mandamos un abrazo a Agostina, que está escuchando de allá. Dice el chivo de River igual que yo, representando ahí a los gallinas en la mesa. Bueno, estamos acá contentas y contentos por Central, por el triunfo de Central, más allá de que fue por decreto. ¿Cómo fue eso? Mira, volvemos al inicio, ¿no? Alguien te cruzó ayer en una cochera del barrio de Lourdes.
Nos mandan acá, un gran abrazo al compañero. Te cruzaron por calle Rioja. Puede ser. En alguna actividad. Nos escribe también Germán: para mí el peronismo no kirchnerista es la derecha con disfraz de cordero, y en cuanto a los votantes peronistas no kirchneristas no son más que víctimas de ese engaño. Nos escriben también esto al WhatsApp del 0231. Buenas. No llamen, porfa, al teléfono de la radio, no los podemos atender, No, estamos audios al tampoco, aire. y audios tampoco. Audios pueden mandar, pero tenemos que chequearlos y demás. Pero si llaman, no los vamos a poder atender nunca. La única opción es el peronismo, y como dijo el general, somos todos peronistas, solo que muchos todavía no se dieron cuenta. Abrazo colosal, nacional y popular, en especial al compañerazo Agustín Rossi. Te manda Fernando. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias al que dice que nos encontramos en una cochera, me dijo. Sí, cochera, acá dice: ayer estuvo el compañero, un abrazo para él. Bueno, un abrazo también. Me pregunto, con respecto a lo que señaló Rossi, con respecto a Néstor y Cristina, ¿no hubo compromiso con los poderes económicos que están detrás del extractivismo? ¿Y qué me puede decir Rossi, por ejemplo, sobre Vaca Muerta? Bien, pregunta que te hace el oyente respecto a las cuestiones y los vínculos. Supongo que se referirá al acuerdo que hizo YPF con Chevron. Por ejemplo, entiendo para que la sí. explotación de Vaca Muerta. Bueno, yo creo que el problema no es el extractivismo en sí mismo, sino que en qué condiciones se lleva adelante esa política, ¿no? Si hoy la Argentina tiene que lo beneficia paradójicamente a Milei, digamos, ¿no? Porque pasamos de tener déficit energético, en millones de dólares energéticos, a tener superávit de nuestra balanza energética, es fundamentalmente por esas políticas. Se descubrió Vaca Muerta, se nacionalizó YPF, tuvimos que hacer un acuerdo para impulsar más aún y aumentar los niveles de explotación y de explotación de YPF con una empresa norteamericana como es Chevron. Nadie estigmatiza a nadie, digo. El contexto general era el contexto que describí recién. Digamos, nosotros hacemos un acuerdo con Chevron, no viene Chevron a ponernos condiciones a nosotros. ¿Detrás de qué objetivo? El objetivo del interés general. ¿Cuál era el interés general? El autoabastecimiento energético. Miren, pocos se acuerdan que el primer artículo, que yo creo que la ley base lo suprimió, o alguna de estas cosas, el primer artículo de la ley de nacionalización de YPF decía que el objetivo principal de todo el sistema hidrocarburífico argentino era la autosuficiencia energética o el autoabastecimiento hidrocarburífero en la Argentina, que incluía no solamente a YPF, sino al conjunto de las empresas y de las operadoras. Entonces, había un objetivo. ¿Qué es ese objetivo? Que era energía barata, no solamente para los residentes, para que gasten menos en energía, sino que también era energía barata para los sectores productivos, para que esos sectores productivos tuviesen la posibilidad de tener mayor valor agregado y de ser más competitivo en el exterior. Esto era, digamos, entonces claro, era un acuerdo hecho detrás de un objetivo general que era el que acabo de describir. 13:47, nos queda poquito rato de esta tertulia de viernes. Te quería preguntar, Agustín, y bajar, si te parece, al territorio provincial, Dale. A lo santafesino, pedirte también alguna reflexión sobre la última performance electoral del peronismo, el armado de esa lista peronista que lleva también a Karen, exacto, que viene de otro palo partidario. En varias de las entrevistas que fuimos haciendo con otros referentes o figuras del peronismo provincial, expresaron, Diego, de manera muy directa que no les gustaba nada a varios la presencia de Karen dentro de ese armado peronista, sí, que fue el que finalmente resultó. Pero alguna reflexión sobre eso. Bueno, poleo la respuesta. Para mí fue una decisión acertadísima. Karen fue una excelente candidata. Fue una excelente candidata para encabezar la lista, digamos. Todo lo demás ya lo sabíamos de antes, que es un gran cuadro político, una gran militante, con gran capacidad militante y mucha inteligencia. Lo que demostró en la campaña fue que fue una gran candidata, ¿no? Comento las dos o tres cosas, digamos, ¿no? Primera cosa, la alianza del peronismo con Ciudad Futura no es nueva, ya se dio en las elecciones a intendente del 2023, que fueron a unas PASO entre Roberto Zuckerman y Juan Monteverde. Ganó Juan Monteverde dentro de la PASO del peronismo y con esa elección y con Juan en la cabeza estuvimos peleando cabeza a cabeza
la intendencia con Pablo Hapkin. Después empezó este año, y este año empezó con la necesidad de tener que armar una lista para los convencionales constituyentes. Ustedes recuerdan que cuando Puyaro aprueba la reforma de la Constitución, impulsan de que los partidos sean los que designen los candidatos y lo saca del sistema de paso. Extrañísimo, ¿no? Porque imagínate que hizo la elección de constituyente el mismo día que hacía paso para concejales, cuando en realidad podría haber hecho paso para constituyente el mismo día que había paso para concejales, y después tener las generales. Bueno, yo creo que tenía una gran intencionalidad, que era dividir al peronismo. Lo logró parcialmente. Nosotros estábamos en el partido. Al primero que fuimos a buscar fue a Marcelo Lewandowski para que encabece nuestra lista de convencionales constituyentes. Marcelo tomó otra decisión. Él creía que no era conveniente ir dentro del partido, sino que era ir por afuera. Hizo una alianza con otro sector, con el sector que lidera Rubén Giustiniani y otros actores. Y después que Marcelo nos dijo que no, lo fuimos a buscar a Juan, digamos, ¿no? Que venía de haber sido nuestro último candidato a intendente. Es decir, si vos te pones la lógica, primero fuimos a buscar a quien había sido nuestro último candidato a gobernador, y después fuimos a buscar a quien había sido el último candidato a intendente en la ciudad de Rosario. La experiencia que tuvimos en la elección de constituyentes fue una buena experiencia, nosotros la reivindicamos. La lista del Partido Justicialista que encabezaba Juan terminó saliendo segunda. Colocamos creo que 12 o 13 convencionales constituyentes. Funcionamos como un bloque todos juntos en la constituyente. Después de esa elección de constituyente vino la elección general de concejales. En la elección general de concejales, también encabezada por Juan, ganamos la ciudad de Rosario, en la alianza entre el peronismo y Ciudad Futura. Y después venía la elección nacional. La elección nacional tiene dos momentos, ¿no? Primer momento, la constitución de la alianza. Ahí la conforman en la alianza todos los partidos que vienen en alianza con el PJ. Y se elige una mesa de conducción. Bueno, esa alianza estaba conformada por 12 partidos, entre los cuales estaba Ciudad Futura, los cuales estaba el Frente Renovador. Y se eligió una mesa de conducción de esa alianza, que era la que tenía que definir los candidatos, porque de vuelta se había votado la suspensión de las PASO, o sea que no había posibilidad de paso. Esa alianza de Ciudad Futura, de esa mesa de conducción, tenía 3 miembros del Partido Justicialista, 1 miembro de Ciudad Futura y 1 miembro del Frente Renovador. Bueno, todos recuerdan los escarceos previos que hubo alrededor de la conformación de la lista de diputados. Llegó un momento que había una posibilidad de que el peronismo vaya con 2 listas de diputados, una por el peronismo y una por el PJ y otra por afuera del PJ. Y la posibilidad de síntesis que se terminó generando fue la lista que estaba integrada por la lista que terminó siendo, digamos, ¿no? Con Karen en la cabeza de la lista, yo número 2, una compañera de la Cámpora número 3, un compañero del Frente Renovador número 4, y así sucesivamente, integrando dirigentes del movimiento obrero y dirigentes de otros sectores políticos. A todos los sectores políticos reconocidos se los invitó a integrar la lista. Algunos dijeron que no, porque no, el lugar que tenían posibilidad de participar no satisfacía sus expectativas, pero todos decían de estar acompañando. A mí me parece que en términos generales, como estrategia, es una estrategia que yo reivindico no solamente en esta elección, sino que reivindico hacia el futuro, digamos, ¿no? La posibilidad de construir en la provincia de Santa Fe con un espacio de centro izquierda, si se quiere, como es el espacio de Ciudad Futura. Y vuelvo a decir, no fue una novedad, sino que ya veníamos de 3 elecciones: elección de intendente de 2023, elección de convencional constituyente del 2025, elecciones de concejales del 2025, expresando esa alianza. La verdad que creo que fue una muy buena decisión, muy buena decisión, no solo por cómo quedó conformada la lista, sino porque fue la ecuación que nos permitió tener una lista única.
digamos, ¿no? En el marco de esa ecuación quedó el movimiento Evita fuera, que generó un poco de ruido, generó un poco de debate, descontentos, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes contar ya con el diario del lunes y lo que significa él empezar a transitar la próxima elección que quedan 2 años? El movimiento Evita es una organización importante del peronismo de Santa Fe, tiene muy buenos cuadros, muy buenos dirigentes. La verdad que bueno, que las cosas se dieron como se dieron. Todos, además dirigentes con muchos años de historia, ¿no? Todos sabemos que los israelitas tienen este tipo de cosas y a veces las expectativas que uno tenía como espacio político no se ven concretadas. Algunas veces le pasaron a unos, a otras veces le pasaron a otros, pero yo creo que son compañeros muy importantes, compañeros muy valiosos. Y una organización política que va a ser protagonista seguramente en los próximos tiempos. ¿Y cómo ves el futuro cercano respecto al diálogo, armados? Yo con todos los dirigentes políticos que hablo, y hablo con todos, la verdad que últimamente me he tomado el tiempo de hablar con la mayor cantidad de dirigentes políticos, veo que hay un criterio casi uniforme alrededor de la unidad, digamos, ¿no? De lo importante y de lo necesario que es la unidad. Y yo creo que eso allana todo, ¿no? Allana todo, porque me acuerdo cuando intentamos armar la lista de convencionales constituyentes, era exactamente al revés. Todo el mundo creía que convenía irse por afuera del PJ y no por dentro del PJ. Claro. Bueno, después las elecciones terminaron dando situaciones distintas, digamos, ¿no? La primera situación fue que los que se fueron por afuera siempre sacaron menos votos que los que se quedaron dentro del Partido Justicialista. En esta elección también, digamos, hubo intendentes que terminaron apoyando a Puyaro y terminaron terceros en las elecciones locales. Así que con todos los dirigentes que yo hablo, todo el mundo reconoce la importancia de la unidad. Con esto que ya creo que lo dije en algún momento, digamos, no, la unidad no te garantiza la victoria, pero la división te consagra la derrota. Entonces me parece que a partir de eso vamos a poder encontrar un buen consenso. En la provincia de Santa Fe siguen vigentes las PASO, que espero que sigan estando vigentes, así que caminaremos el próximo tiempo en la provincia de Santa Fe, tratando de converger en la lista más potente posible. Si no se puede hacer una única lista, habrá 1, 2 o 3 listas, pero dentro del marco de unas PASO, y el clima y todo el trabajo que se realice previamente es lo que nos va a permitir después de las PASO trabajar en forma conjunta. Me parece que ese es el camino que tenemos que llevar adelante. La última de mi parte, la última de Jor, reflexión de Agustín Rossi. Cerramos esta tertulia de viernes. Cristina Fernández y lo que significa San José 1111. Bueno, lo primero que quiero decir es que Cristina está injustamente privada de su libertad. Cristina en la causa por la cual se la condenó es claramente inocente. No hay ninguno de los delitos descriptos en la causa tienen vinculación con Cristina. Hay que apelar a esa jurisprudencia creativa que inventó Bonadío, que decía que Cristina no debería no saber. Lo quiero decir muy simplemente, digamos, ¿no? Que Cristina esté presa porque por algo que haya hecho un inspector o alguien que tenía que controlar una obra de vialidad nacional es más o menos que mañana un inspector de tránsito municipal cobre una coima y termine siendo preso el intendente. Digamos, es más o menos esa la situación. Sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista, sigue referenciando a gran parte de nuestro espacio político y de nuestro movimiento. Está siendo víctima de una enorme persecución. En el caso Cuadernos, no se la nombra nunca, en ningún momento Cristina está mencionada en la causa Cuadernos y la vuelven a involucrar por algo que ya fue sobreseída en la causa de vialidad, que es asociación ilícita. El Estado Nacional, la causa de vialidad consideró que el Estado Nacional no es nunca, en ningún motivo, en ningún momento una asociación ilícita, digamos, ¿no? Así que me parece que es esto y se convierte en una bandera de todos los peronistas, ¿no? Es así, no hay ningún peronista que no piense que Cristina tenga que estar libre. Agustín, gracias. Estamos llegando ya al filo del programa de esta tertulia de viernes en modo entrevista. Agustín Chivo Rossi,
próximo futuro diputado nacional a asumir el próximo 10 de diciembre en días nada más, vuelta a esos pasillos que decías tan bien conocés. Gracias por haber venido, gracias por la charla. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.